Ustedes son muy importantes para nosotros y es la razón por la que nosotros buscamos de Dios para poderles pasar lo que Dios quiere decirnos este día o esta noche. Hoy quiero hablarles sobre la sanidad física. La semana pasada hablamos sobre cómo Dios puede ayudarnos y sanar la depresión, enfermedades internas, pero hoy quiero hablarles de las enfermedades externas. Yo creo que hoy día es bastante famoso hablar de enfermedades. La gente, no solamente por la pandemia o solamente por el COVID, yo me estoy refiriendo a que la gente, pues antes de eso, yo me di cuenta que le gusta buscar en internet enfermedades, es decir, le gusta estar buscando cuando le duele tal vez un poquito el ojo y no le había dolido nunca, va a internet y cuando se mete y empieza a buscar y a investigar, ya encontró que ese dolor era es causado por cáncer y todo eso. Quiero decirles algo, hay enfermedades reales, por supuesto, si no la gente no moriría. Cuando Adán y Eva pecaron, se abrió una puerta donde entró la muerte. Así lo dice la Biblia, que por un hombre entró la muerte, pero que por un hombre entró la salvación y la vida, que es Cristo. Pero por Adán, que es el primer Adán, entró la muerte, por Cristo entró la vida, que es el postrer Adán. Pero cuando se entra la muerte, ustedes se recordarán que él desobedeció, pecó, y dice la palabra que el alma que peca muere, pero él no cayó muerto. O sea, todavía, más bien ahí le empezaron a contar los días y los años que vivió. Vivió más de 600 años. Y entonces Adán no cayó muerto por el pecado, pero por dentro, fíjense ustedes, por dentro, su alma murió, su espíritu se quedó inhibido y su ser entero abrió puertas a que entraran tinieblas. Por ejemplo, el temor, que es una emoción natural que Dios nos dejó, se le puso exacerbada. Nunca había huido de Dios y ahora está hasta escondido. ¿Por qué? Porque algo de las tinieblas entró y se apoderó de él. Y así pasa en la vida. Por ejemplo, la gente que siempre se está buscando enfermedades, que se llama hipocondríaca. Digamos que ahora hay gente que es ciberhipocondríaca, porque se anda buscando enfermedades en internet y como es fácil encontrar un montón de cosas. Yo trabajé en la industria farmacéutica por años y yo me recuerdo que a nosotros, porque trabajamos en laboratorios multinacionales donde estábamos en muchos países, entonces cada país exigía información. Y si hubo un caso, por ejemplo, aislado en Suecia, por ejemplo, que el medicamento le hizo un efecto secundario, se tenía que reportar y poner en el panfleto que viene adentro de la cajita y se suma. Por ahí en el África alguien tuvo un pequeño síntoma, no se demostró ni se supo que verdaderamente era por este producto, sin embargo se tenía que poner y así se va sumando, todo pequeño probable efecto secundario se tiene que escribir ahí. Entonces cuando vamos a ver el panfleto, es una hoja de este tamaño, con letra chiquita de los dos lados, dobladita, y vamos a ver que en internet pues ya aparece toda esa información. Entonces la gente cree que una cosita de un medicamento puede hacerle unas grandes cosas, pero no es así. No estoy defendiendo los medicamentos, lo único que quiero decirles a ustedes es que como hemos visto tanto, los que hemos vivido en esta tierra, ¿verdad? No importa cuántos años tengas tú, has tenido enfermedades, has tenido gripes, has tenido tal vez varicela y así, enfermedades. Entonces es muy común que el humano tenga contacto con la enfermedad. Y ahora que está de moda el virus, ¿verdad? Pues a muchos les entró lo que le entró a Adán, miedo, terror, porque ya sienten que los infectan y que se mueren. Y por supuesto, tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que ve venir el mal y se aparta es una persona prudente. Pero bueno, el tema es, antes de decirte cómo Dios, porque hoy te quiero hablar de una manera espiritual de sanar las enfermedades, ¿qué te parece? O sea, que Dios no solamente sana la angustia, la depresión y la ansiedad por dentro, que mucha gente dice, estas son enfermedades que son espirituales. Bueno, de alguna manera sí, pero no todas. Entonces,
En el cuerpo pasa lo mismo. En el cuerpo pasa lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Dios actúa para poder sanarnos. Fíjense ustedes que cuando yo, aprovechando el tema de lo que les dije, ¿verdad? Que cuando nosotros trabajamos en la industria farmacéutica, teníamos que aprender cómo funciona el medicamento en el cuerpo humano. ¿Para qué? Para nosotros llevarle ese producto a los médicos y explicarles. Si son productos nuevos, teníamos que instruirlos en esto y decirles cómo va a funcionar ese producto en el sistema humano, en el cuerpo humano, por dónde va a absorberse, por dónde se va a eliminar, cómo van a ser las concentraciones de la medicina en la saliva, en la sangre, etc. Entonces es ver cómo funciona un medicamento para sanar. Pero en este caso, yo les traigo algo, una mejor medicina, la medicina de medicinas, del médico de los médicos, del laboratorista de laboratoristas, Dios, que es verdaderamente el que puede sanar un cuerpo, porque la medicina tiene un tope, tiene un límite. Aunque esté muy avanzada hoy día, tiene límite. Entonces no se pueden curar cáncer, es probable que no se pueda curar HIV, pero Dios sí, Dios sí. Yo te quiero enseñar varias formas de cómo Dios puede sanar las enfermedades, pero antes de eso quiero decirte cómo entra la enfermedad, porque tal vez nosotros deberíamos de aplicar el medicamento espiritual preventivo para que no nos alcancen a nosotros las enfermedades. Y si te alcanzan, pues aquí está la receta. Pero motivos. Los motivos son así. Número 1. La tierra le cayó una maldición. Sí, cuando Adán pecó, Dios lo maldijo a la serpiente, maldijo la tierra, fíjense ustedes, maldijo al humano, porque ahí está Caín, le cayó una maldición. Entonces en la tierra se quedó una maldición. De hecho, le dijo el Señor a Adán que él iba a sembrar en la tierra y que lo que iba a cosechar eran espinos, porque había una maldición en la tierra. Pero cuando Jesús vino a la tierra, 4000 años después de que a Adán le pasó eso, el Señor Jesús, fíjate tú, su sangre es la que nos limpia, pero el Señor Jesús empezó a derramar sangre, ¿dónde? En el Getsemaní, porque ahí Él empezó a sudar gotas de sangre. Y esa sangre, porque fíjate, a Adán le dijeron, con el sudor de tu frente vas a ganarte el alimento. Es la maldición, ¿verdad? ¿Sudor de dónde? De la frente. Y Jesús, que es el postrer Adán, empieza a sudar gotas de sangre de su frente, de su rostro. Cae a tierra, cayó en la tierra esa sangre. ¿Para qué? ¿Para qué ese evento? ¿Por qué se quedó escrito ahí en la Biblia? Porque esa sangre cae en la tierra y le empieza a quitar la maldición. Jesús es el que quita la maldición y las enfermedades. Y entonces la maldición de la tierra se empieza a sanar. Los territorios empiezan a sanar cuando Cristo llega ahí. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, cuando ponemos la planta de nuestros pies, nosotros los cristianos, esa tierra es conquistada. ¿Conquistada para qué? Porque muchos dicen, esa es mi tierra y conquistada para mí. Pero la verdad es que es conquistada para el reino de Dios. Es conquistada para Dios. Se le quita la maldición y se le entrega a Dios. Entonces, cuando Adán peca, se entra la enfermedad. Entran microbios, virus, bacterias, mohos, levaduras, hongos, todo. Y de hecho, al cuerpo, como el órgano más grande del cuerpo es la piel. Y es la defensa de todo lo que está ahí adentro. De hecho, el intercambio por los poros de lo que pasa del ambiente de afuera hacia adentro y viceversa, el sudor, son mecanismos de sanidad del cuerpo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que fíjense ustedes que más del 90% de la población tiene problemas de piel, cristiano o no cristiano. 90% de la población. Y aquí estamos diciendo 90 porque la verdad es que deberíamos decir 99 o 100 para dejar solamente un margen. Entonces, ¿cómo vino la enfermedad al mundo? Por el pecado, por un hombre que pecó y desobedeció. Y además de eso, por la maldición que le cayó a la tierra. Entonces, vamos a ver que es por el pecado. Miqueas 6:13. Tenemos que hablar de la Biblia, ¿verdad? Miqueas 6:13. La Biblia nos va a explicar cómo entra la enfermedad y cómo se sana. Entonces, Miqueas 6:13 dice,
Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Ya sé que hay un montón de gente que me dice, pero eso es Antiguo Testamento usted. Pues sí, ¿y acaso que mi Biblia es solamente Nuevo Testamento? Pues mi Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted me puede decir, sí, pero cuando Cristo vino ya esto se borró. Bueno, entonces, ¿por qué no quitamos el Antiguo Testamento de nuestras Biblias? Esa es una. Y la otra es, no todo el mundo vive en el ambiente del Nuevo Testamento. Vive en el ambiente del Antiguo Testamento. ¿Cómo? No ha aceptado a Cristo, es una forma. Dos, los que aceptaron a Cristo, pero le andan tirando a uno la ley encima. Bueno, entonces, por el pecado entra de enfermedad. Si no, veamos nosotros cómo fue que entró el HIV al mundo. Por un pecado entró. No todos los de HIV son culpables, algunos son víctimas, tal vez la mayoría víctimas. No quiero entrar en detalles de esto, pero lo que sí es cierto que el origen de esa enfermedad es un pecado. Entonces, Juan 9:2 dice, y le preguntaron, aquí Nuevo Testamento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Tú crees que los apóstoles preguntaban preguntas tontas? Tal vez preguntas que llevan un poco de ignorancia, pero ellos preguntan de acuerdo a lo que oyeron de Jesús. Entonces, seguramente, cuando ellos preguntan, el Señor le dice, no, no es por el pecado, ni es por el pecado de sus padres. Pero no está diciendo el Señor que no es por eso que no entra un pecado. Y la pregunta que hacen los discípulos es una pregunta correcta, buena pregunta, porque así es como venía instruyéndose de la ley. El pecado trae enfermedad. 3, por espíritus inmundos. Sí, existen los demonios, existen los espíritus inmundos, los ángeles caídos. Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, la que le habían sacado 7 demonios. Entonces, hay enfermedades que vienen por espíritus. Y no, yo quiero dejar claro que no todas las enfermedades son por espíritus inmundos y por demonios, pero que muchas enfermedades son por espíritus y por demonios. Así es como nos está diciendo la palabra de Dios. Lucas 13:11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Hay personas que un espíritu es la que los está atormentando. Y no solamente en lo espiritual, pero también en lo físico. Y entonces hay enfermedades, como esta persona que tiene 18 años, de tener un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, ya no te quiero hablar más de los espíritus inmundos, pero tú vas a leer en tu casa Mateo 10:1 y Lucas 13:11. ¿Qué otra causa de enfermedad? Herencias. Hay personas que se enfermaron que en algún momento de las generaciones se metió la diabetes para una línea genética y entonces se heredó tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, nieto, hijo, otra vez nieto, y entonces viajó la diabetes. Las alergias también pasa eso, el asma también pasa, la depresión, la ansiedad también pasa. La angustia y todas las fobias también vienen por herencia, la mayoría de los casos. Glaucoma también puede venir hereditario, la hipertensión también. Principalmente todas aquellas enfermedades que no se conoce la causa y que lo padecen los padres. ¿Por qué crees tú que cuando vas al médico y te hacen tu historia clínica te preguntan, ¿hay algún diabético en la familia? ¿Hay hipertensos en la familia? Y si tú compras un seguro de vida, por lo menos aquí en Estados Unidos, te van a preguntar lo mismo. A ver, usted ha habido, fíjate, cáncer no está demostrado que sea heredado. Sin embargo, las personas que se dedican a los seguros médicos y los seguros de vida y los doctores, pues por la historia clínica, siempre preguntan, ¿ha habido alguna persona con cáncer en la familia? No está demostrado que sea hereditario, pero hay probabilidades por estadística que si lo tuvo alguien en la familia, lo va a tener alguien más. Por desobediencia. Éxodo 15:26 dice, ¿desobediencia a quién? A Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces,
¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a hacerlo de una manera ecuacional, es decir, que vamos a pasarnos del otro lado del símbolo, del signo. Porque si tú obedeces, no te mando esas enfermedades que le mandé a los egipcios. Pero entonces, si se desobedece, ¿qué? Si desobedece, pues entonces va a caer lo que le mandaron a los egipcios. Es mejor obedecerle a Dios. Mientras más le obedezcamos a Dios, mejor. ¿Qué tengo que obedecer de Dios? Los mandamientos. Sí. ¿Se pueden cumplir? No es muy difícil. Pero por lo menos yo puedo fallarle a Dios. Y ahí está la puerta de la gracia, que es el Señor Jesús, e irle a pedir perdón. Ok. Número 6, por no discernir el cuerpo de Cristo vienen enfermedades, fíjate. Eso dice en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, otros debilitados entre ustedes y otros hasta duermen. Es decir, que murieron cristianos. Cristiano no muere, duerme. Pero aquí lo que está diciendo es que no pudo discernir el cuerpo del Señor. Y tú me vas a decir, ¿esa es la Santa Cena? Sí, pero el cuerpo del Señor no solamente se manifiesta o se puede interpretar o figurar en el pan y el vino. El cuerpo de Cristo no solamente lo recordamos en ese evento. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea que mi esposa que es cristiana es parte del cuerpo de Cristo. Tú que eres cristiano eres parte del cuerpo de Cristo. Si yo no puedo discernir al cuerpo de Cristo y discernir ¿qué? Que ese es el cuerpo de Cristo. La verdad es que por eso nosotros vamos a la iglesia. Porque nos comunicamos e interactuamos ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Por favor, no hagas caso a aquellos que dicen, es que yo no hago negocios con los cristianos, es que yo no me junto con cristianos, porque los del mundo son más buena gente. Bueno, eso lo dirá, eso será una persona que le hizo bien. Pero el pronóstico de una persona que no esté en Cristo, ¿cuál es? Que se destruya, que no se vaya a salvar. Pero los que están metidos buscando a Cristo, ¿cuál es el pronóstico? ¿Caminando hacia dónde? Hacia la perfección, hacia la estatura del varón perfecto. Tarde o temprano el Espíritu le va a hablar, si no va a tratar con él, pero el cuerpo está siendo formado. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tenemos que discernirlo. Y eso nos va a hacer fuertes y nos va a apartar enfermedad, usando la ecuación del otro lado. ¿Cuáles son las soluciones entonces a la enfermedad? De parte de Dios. Porque de parte del mundo está bien. Te duele la cabeza, te tomas un Tylenol. Valga el anuncio, o te tomas un ibuprofeno y se te quita. Está bien, no hay problema. Para eso Dios ha dejado que la ciencia se descubra. No es nada malo. Bueno, pero Lucas 9:18 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a sanar. La verdad es que aquí dice salvar, pero la traducción de esa palabra es sanar lo que se había perdido. Entonces el Señor va a venir a traerte. Yo sé de qué te estoy hablando. Esto lo dice la palabra de Dios. Pero Él cuando llegó a mi casa, la verdad, cuando entró a mi casa, lo primero que empezamos siendo confrontados nosotros como familia fue con la enfermedad. Y uno puede decir, solo vine a Cristo y se vino la enfermedad. No, lo que sucede es que si no hubiera estado Cristo y se viene la enfermedad, no hay solución. Pero mi esposa aceptó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le hizo un milagro con nuestro hijo mayor. En el hospital ya estaba muriéndose, unas personas oraron y se sanó. Vino a buscar y a recuperar, a salvar, a sanar lo que se había perdido. Cristo es salud, Cristo es sanidad. Número 2, Dios nos dio autoridad. Fíjate que estas recetas que te estoy dando, si tú no eres, ¿cómo te puedo decir esto para no ofender a nadie? Si tú no has aceptado a Cristo voluntariamente con tu boca, como dice Romanos 10:9-10, y crees en el corazón que Jesús murió por ti y resucitó entre los muertos, porque si tú confiesas a Jesús con tu boca, con tus labios, vas a ser salvo, vas a pasar a ser cristiano, porque los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Eso quiere decir que no todos somos hijos de Dios, hay unos que son hijos del diablo, el Señor lo dijo. Ustedes fariseos, y eso que eran religiosos, son hijos del diablo.
No, nosotros somos hijos de Abraham, porque la ley, porque la religión. Religión nos salva, mata cualquiera que sea, en cualquiera que sea. Por eso nosotros no tenemos que ser religiosos, sino que tenemos que buscar una buena relación con Cristo. Entonces Él vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre, aquí está la autoridad que Dios nos dio, con poder. Él nos dio autoridad, pero nos dio poder. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsar y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Disculpa, te voy a repetir eso. El Señor, así como le dio a los discípulos, hoy que tú te puedes hacer discípulo del Señor Jesús o discípula, o discípulo femenino, aquí el Señor te va a dar el poder, no solo la autoridad, porque a ti te pueden dar la autoridad, pero si no ejerces con poder esa autoridad, la autoridad va a quedar solamente como un nombramiento de cristianos. Lamentablemente hay un montón de cristianos que no creen en los milagros, pero yo sí creo, y creo en la autoridad, y creo que si hay espíritus inmundos y que hay enfermedades, cualquier tipo de enfermedad que venga por espíritu o no, a nosotros nos dieron el poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad. Entonces las dos cosas, para expulsar demonios de enfermedad y para sanar enfermedad. ¿Cómo? Pues ahorita te viene todo el proceso también. Solamente te leo Lucas 9:1. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Así es que tú y yo tenemos que ponernos, voy a hablarte en buen latino. Te iba a decir buen chapín, porque yo soy chapín, pero en buen cristiano, pues, nosotros nos dieron poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Vamos a echar fuera los demonios y a sanar enfermedades. Tenemos que ponernos, ¿qué? Las pilas. Sí, el Espíritu Santo está contigo ahí. Tú puedes decir, pero yo tal vez no pueda porque ahorita tengo gripe o ahorita tengo alguna enfermedad que no se me ha sanado. No importa. Job oró por sus amigos y ahí el Señor lo sanó a él. ¿Qué te parece? Y yo te digo, cuando Job enfermo oró, sanaron por los cuales oró. Yo tengo experiencia que agripado con gran enfermedad, he orado por algunos que tienen enfermedad y se han sanado. Y tal vez lo mío se ha atrasado. Bueno, Dios es el dueño del tiempo. Él sabe cuándo y cómo. Pero sí tenemos que ejercer la autoridad y el poder que el Señor nos delegó. Número 3, ungir con aceite. Mira esto, si tú haces todo esto, empiezas a orar por los enfermos y empiezas a expulsar los espíritus de enfermedad y pasas por ungir con aceite, porque Santiago 5:4 dice, ¿alguno está enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El aceite no es milagroso. No vayas a ir ahí a buscar al supermercado los aceitillos milagrosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si tienes un poquito de aceite en tu casa, tú lo que vas a hacer es un punto de contacto, que sería el aceite entre tú y la persona. Y para remembrar, o para recordar, o para traer esa figura del Espíritu Santo y de su unción en el aceite, porque el aceite se usaba para sanar, para ungir sacerdotes, para ungir reyes, para alumbrar en la lámpara que alumbraba al sacerdote. Entonces todo eso que se usaba, que era sombra en el Antiguo Testamento, hoy lo traemos aquí al Nuevo Testamento, agarramos un poco de aceite y el aceite no tiene que ser esos santificados, ni que hay que llevarlo a cierta iglesia para que lo santifique. Lo agarras, unges en el nombre del Señor, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y estos van a sanar. Número 4, imposición de manos. Marcos 16:8 dice, tomarán serpiente en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño, porque pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. O sea que la imposición de manos, que dice Hebreos capítulo 6, tú vienes y ya ungiste con aceite y todo, pones las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús oras para que sanen. Y lo más probable es que las enfermedades vayan a sanar.
Si no sana, pues eso es un problema tuyo. Eso es Dios tratando con la persona. O tal vez un poco de falta de fe en ti o falta de fe en la persona. Pero tú, si obedeces, no te equivocas. El que obedece a Dios no se equivoca. Aunque se tarde, aunque se burlen de ti. Entonces, imposición de manos, aceite, imposición de manos, echar fuera demonios. Número 5, la palabra de Dios, Mateo 8:8 dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di tu palabra y mi criado quedará sano. En pocas palabras, no tienes que ir allá por imponer manos. Di tu palabra y él quedará sano. La palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, eso no solo es alimento, es sanidad. Entonces la palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios a las personas, o tú la lees, lo más probable es que el Señor empiece a sanar algo en tu genética, en tu cuerpo. Número 6, la sangre de Cristo que no se ha coagulado. En Éxodo 12 nosotros vemos que el Cordero de Dios, los corderitos se degollaban y tenían que usar la sangre para ponerlos en los dinteles. El destructor venía, miraba la sangre de los corderos, pasaba por alto. Si esa era sangre de corderos literales, hoy día, dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, es aquella fiesta era la Pascua, que es Cristo. ¿Quién es la Pascua? Cristo. ¿Quién es el Cordero Pascual verdadero? El que dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado. Se quita el pecado y se quita la enfermedad también. Entonces la sangre de Cristo está fresca ahora. La sangre de Cristo no se ha coagulado. Claro, no vas a ir a buscar la sangre de Cristo a Israel. No. Tú tienes que pensar que la sangre de Cristo hoy día tiene un poder espiritual y que todavía la puedes decir, yo vengo rociando la sangre de Cristo en ti y entonces la gente puede recibir la sanidad. Tú puedes hacer aplicar una de estas recetas que te estoy dando, pero si es resistente, yo me voy por las 3, 5, 6 o 7. Las 7 que te doy ahora son las heridas y las llagas que le hicieron a Cristo. Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Está bien. Hay algunos ahora que dicen que ahí solo está hablando de Israel y no de Jesús, que es el Antiguo Testamento. Bueno, entonces te mando a 1 de Pedro 2:24, que dice también que por la herida de Cristo fuimos nosotros sanados, salvados y sanados. Número 8, el bautismo en agua sana. Es probable que alguien no se haya sanado y que no esté bautizado en agua. ¿Cómo sé yo? Segundo de Reyes 5:14. Le están hablando, dice, entonces descendió y se zambulló Naamán, un hombre que era importante en aquel tiempo y que andaba buscando de Dios, ¿ok? Y que una criada le dijo que había un profeta que le podía sanar. Él llegó, el profeta, saname. Creyó que el profeta iba a sanarlo orando. El profeta lo mandó a sumergirse en el Jordán 7 veces. En el Nuevo Testamento vemos que hay un proceso de bautismo de 7 puntos, de 7 elementos. Y por eso Hebreos 6 dice que hay doctrina de bautismos. Por supuesto, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, bautismo en fuego. ¿Qué? Entonces se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Ja! El bautismo en agua tiene poder para sanar. Y número 9, hay que hacer actos proféticos, por supuesto guiados por el Espíritu Santo. Segundo de Reyes 4:34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca, estaba muerto el niño, su boca sobre la boca de él y los ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor y se despertó, quedó sano. Entonces yo quiero decirte una cosa. Claro que Dios sí dejó la enfermedad, la sanidad, la medicina para sanar. Sí, Él permitió que se desarrollen medicinas. Aunque tú seas de las personas que no creen en la medicina, solo en las cosas naturales. Aceptado. Tú puedes creer eso, está bien, funciona. Pero tiene límite. La medicina también tiene límite. Entonces tú puedes usar eso y si no se sana, usar la otra. Y si no se sana, empiezas a agarrar los elementos.
de Cristo, que te acabo de dar las recetas, y podrías hacer más milagros, y podrías traer más sanidades. Como dijo un pastor que le escuché diciendo, le preguntaron, ¿por qué usted no da el dinero de la iglesia mejor a los hospitales, en vez de hacer grandes edificios? Y él dijo, porque aquí hay más sanidades que en el hospital, y es una verdad. Bueno, entonces, recuérdate, yo voy a orar por ti porque a lo mejor estás enfermo o enferma y necesitas salud y sanidad. Pon tu mano cerca de la cámara o del teléfono donde nos estás escuchando, donde sea, o si no estás solamente oyendo, pues con la fe, inclina tu rostro y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro por tu palabra que todas las personas que me están oyendo y viendo y que padecen una enfermedad sean sanos en el nombre del Señor Jesús. Pon tu mano donde sientes tú la enfermedad, porque imposición de manos ayuda. Sé sano o sé sana de diabetes, de tus ojos, de la vista. Sé sano o sana de COVID. En el nombre de Jesús, y yo reprendo todo espíritu inmundo y todo demonio de enfermedad y de muerte. En el nombre de Jesús, sobre todo, que esté invadiendo tu familia o mi familia, en el nombre de Jesús yo lo reprendo porque el Señor me dio autoridad, me dio poder para esto y a ti también. En el nombre de Jesús. Señor, vengo rociando la sangre del Cordero hasta las casas y que tu palabra llegue hasta ahí para que queden sanos. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana. En el nombre de Jesús. Si tú recibiste una sanidad, por favor, envíanos un mensaje diciendo, pues oramos con usted y sanamos. Si ustedes no han aceptado a Jesús, Romanos 19:10 dice que hay que confesarlo con la boca. Dile, Señor, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Jesús, gracias por morir por mí, por resucitar y por interceder. Padre amado, gracias por resucitar a Jesús y por darme a mí la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame darte dos anuncios. Vamos a tener bautismos en agua el 4 de octubre a las 10 de la mañana en nuestra iglesia. Nuestra iglesia está en Corona, en la 8 y Lincoln. 804 South Lincoln Avenue, Corona, California. Y el otro anuncio que quiero hacerte es que regresamos a la iglesia. El estado, o por lo menos el condado, ya nos dieron, las autoridades del estado abrieron ya el condado para que nosotros podamos regresar. O sea que no vamos a estar en el estacionamiento este fin de semana, nos vamos de regreso a la iglesia. El servicio va a ser a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y cuando terminamos a las 10, ahí está listo el bautisterio y vamos a bautizar gente. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros y por seguirnos. Amén.